Borderos, bienvenidos hoy. Yo soy Craig y aquí estamos en nuestro patio de la finca Abora. En el video de hoy vamos a hablar de nuestro sistema de recoger las aguas grises de la casa. Gracias por venir. Es nuevo, vamos un par de meses con este sistema. Nuestro sistema funciona así: en el suelo aquí del patio hacemos dos agujeros por los dos contenedores que ven. El primero, donde va el agua gris de la casa primero. Solo estamos cogiendo las aguas grises y no las aguas negras del baño, porque es más complicado, más caro, más de todo para tratar las aguas negras. Entonces estamos solo cogiendo las aguas grises por el momento. Con aguas grises, ¿qué quiero decir? Significa de los lavabos, de la fregar la loza, de la lavadora, de la ducha. Llevamos años, toda la vida no, pero años pensando en ser más conscientes, ¿no? con el medio ambiente. Y pensamos que no usamos tanta agua, pero quizás es así. Pero después de ver ahora con nuestro sistema cuánto agua estamos recogiendo todos los días, es una cantidad de agua para mí asombroso. A pesar de ya estuvimos intentando no gastar mucha agua en todos los sentidos. Es una cantidad de agua increíble. Y solo las aguas grises. A nuestro sistema tenemos aquí, ya expliqué un poco de la primera parte del primer contenedor. Es para separar el sólido del agua. Después de unos meses ya nos han dicho que ya se puede empezar a coger lo sólido que cae al fondo para el compost. Después, cuando se llena esta parte, a la otra parte donde hay una bomba de agua, ya está lleno. Y con la bomba de agua podemos usar el agua con esta manguera aquí. Si sobra mucho, a veces lo he hecho aquí también dentro. Estamos usando el agua por lo que ven aquí. En otros vídeos hemos enseñado el huerto urbano que tenemos aquí. El agua es más que suficiente para todo lo que tenemos aquí. También hicimos vídeos de lo que tenemos en la azotea, que tenemos muchas plantas también en cubos de la azotea. Y nos sobra agua. Bueno, todos los días sobra agua. Entonces, casi todos los días estoy subiendo agua a nuestra finca en cubos. Es muy mejorable el sistema porque es mucho peso todos los días. A largo plazo hay que pensar en otra solución, pero por el momento es lo que estoy haciendo. Tampoco es tanto trabajo. En 20 minutos puedo llenar los cubos, subirlo y otros 20 minutos para regar unas cosas ahí. Es una cantidad increíble de agua todos los días. Antes de elegir este sistema, miramos otros sistemas también. En YouTube se ve miles de vídeos de sistemas así. Algunos usan bañeras. Miré un poco de todo, con muy poco tecnología o más tecnología como tenemos nosotros. Hay métodos muy baratos, no tiene que ser así. Elegimos esto porque yo no soy tan hábil en construir esas cosas, entonces por eso elegimos esto. Hay dos barreras en la primera parte aquí. Estaba explicando antes cómo funciona un poco, pero hay dos barreras. Cuando sube el nivel del agua, pasa a la siguiente parte y después a la última parte. Cada vez cuando sube, se cae el sólido, las grasas, los restos de comida, lo que sea, abajo, y el agua más limpio sube al siguiente nivel y hace esto 2 veces. Un cambio que tenemos que hacer en la casa es solo usar jabones naturales, nada tóxico, nada de químicos. También los productos de limpieza, todo lo que va al desagüe tiene que ser no tóxico, obviamente, porque estamos usando esto para las plantas. Estamos usando un activador, se puede comprar aquí. Un activador para una tubería del fregadero. Se hace por la noche, para que tiene tiempo a trabajar. Este activador tiene microorganismos
que ayudan a componer lo sólido de lo que queda en el agua de grasa y comida y lo que sea. Estos organismos, claro, van al agua final también y es bueno para el suelo, es un abono extra así también. De hecho, el activador medio botella una vez al mes. Buenas noticias, hemos llegado a 100 suscriptores. Es un gran paso para nosotros e incluso ya hay unos más. Es un gran paso para nosotros y muchas gracias. Obviamente queremos seguir adelante, entonces si no han hecho la suscripción, por favor, nos ayuda un montón. Y también si pueden darnos un like, estamos muy agradecidos. Gracias. También pueden seguirnos en otras redes sociales y lo ven ahí debajo en la caja de información. Bueno, ¿por qué hacemos estos vídeos? Si están mirando estos vídeos lo saben, pero comento un poco del por qué para nosotros. Nosotros vivimos en Tenerife. Tenerife, como muchos sitios en el mundo, está en un proceso de certificación. Por la misma razón que en muchos sitios. Cada desierto del mundo está en expansión ahora. Por las mismas razones que en todos lados también estamos usando demasiado agua de los acuíferos por tonterías. Aquí en Tenerife es por hoteles y campos de golf, otros sitios para la agricultura no sostenible o otras cosas. Claro, no es solo por cómo estamos usando el agua, es también por calentamiento global que no está lloviendo aquí tanto como antes. También es porque han cortado mucho el bosque aquí. Claro, el bosque aumenta la lluvia y sin el bosque, bueno, también es un problema. Entonces hay muchos factores, no solo uno. Pero estamos un poco antes, parece, de una crisis. ¿Cómo vamos a tener suficiente comida en un mundo con cada vez menos lluvia y cada vez más personas? Entonces, para mí, para nosotros, este tema de cómo usar mejor el agua es una de las cosas más importantes que tenemos que solucionar y no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Vemos en nuestra casa y hay sistemas más humildes y más baratos en todo caso. Claro, si todos haríamos esto en intentar ahorrar agua o reutilizar el agua, sería una cantidad increíble a un nivel de la isla. En todo Tenerife sería mucho menos agua que necesitamos sacar del acuífero para hacer lo que necesitamos hacer de la vida. Bueno, entonces les invito a acompañarme en ese camino de pensar y intentar solucionar esas cosas que nos toca ahora. Imagínate un edificio grande, un piso de una ciudad grande con 500 personas, ¿no? en el edificio. Si el edificio tendría un sistema de recoger o reusar el agua de 500 personas, es una cantidad increíble de agua. Estamos malgastando el agua y hay que solucionarlo. No hay mucho más tiempo. Les invito también a hacer lo que pueden en sus casas y todos lo hacen. Sí podemos cambiar las cosas. También les invito a comentar, darme ideas, dejar comentarios, mensajes en los vídeos, porque tenemos que ayudarnos entre nosotros también. No se puede seguir viviendo aislado. Tenemos que hablar y combinar nuestros esfuerzos, ¿no? He comentado antes, hicimos este sistema así porque yo no lo entendí bien con maneras y cómo hacerlo. No soy muy técnico así. Entonces, con un grupo de personas que se pueden ayudar entre ellos, sería mucho más fácil, mucho mejor. También un par de personas han dejado mensajes o comentarios en los vídeos. Yo no soy un experto en este mundo, estoy empezando, veo una necesidad en el mundo y estoy empezando con un proyecto mío, pero no soy experto en las plantas ni sistemas de recogida de aguas grises y todas esas cosas. Quiero enseñar mi proceso, quiero enseñar lo que estoy aprendiendo,
pero en ningún momento quiero decir que yo sé mejor que otras personas que tienen estudios en esto, mucha experiencia. Entonces, por favor, pueden darme ideas, consejos. Yo estoy súper agradecido. Estoy súper agradecido por ellos. Gracias.